¿Cómo están? Buenas tardes. Soy el psicólogo Carlos Adán de Abajo y quiero dedicar este capítulo, episodio de mis videos al tema de la inmortalidad. ¿Es posible la inmortalidad? Haciendo también un homenaje a un relato de José Luis Borges, escritor argentino, que me gustó mucho, se llama El Inmortal, contenido en una de sus narraciones, de sus compilaciones de narraciones, El Inmortal. Y quiero platicarles primero brevemente la historia y aunque es un ejemplo de uno de los mejores escritores o el mejor escritor de literatura fantástica, Borges, también por eso mismo tiene muchísimo contenido psicológico verdadero e interesante este relato de Borges llamado El Inmortal. Bueno, en primer lugar se trata este relato, este cuento, trata precisamente de un hombre en la época del Imperio Romano, sí, y muy interesante desde su nombre, ¿no? Se llama Flaminio. Hubo un senador romano que luchó en las primeras batallas en el norte de Italia cuando Aníbal invadió el país de los romanos, cuando invadió Italia cruzando los Alpes y los Pirineos desde España, ¿no? Flaminio fue uno de los primeros senadores que lo enfrentó y precisamente murió, ¿no? Con una lluvia de lanzas cartaginenses, ¿verdad? Si no me falla la memoria, me parece que murió en la batalla del lago Trasimeno, Flaminio, ¿verdad? Aníbal extendió una emboscada a los romanos y los atrapó frente al lago y por dos lados, por un acantilado y por un bosque, los atacó con sus hombres y los hizo pedazos. Y Flaminio murió este senador, y precisamente es el nombre pues de un comandante romano en el relato de Borges, que decide un día buscar la fuente de la eterna juventud. Le hablan de ella. Por las descripciones sabemos más o menos que hoy en día ese supuesto lago donde había aguas que convertían en inmortales a las personas, nos cuenta Borges, estaba en Etiopía, ¿verdad? Donde era el reino mágico de la supuesta reina de Saba, que fue pareja del rey Salomón. Entonces Flaminio, que es el personaje principal de Borges, viaja desde Italia con un ejército primero y cruza, pues parece que lo hace a través de Oriente, ¿verdad? Cruza Egipto, y como que retorna hacia África, hacia Etiopía, va perdiendo a todos sus hombres, al final se queda solo y llega con una tribu que lo captura. En un momento dado se da cuenta que esa tribu son precisamente los inmortales, los etíopes. Y bien interesante, fíjense, encuentra en este lugar, en un lago precisamente, pues en esta zona de Etiopía, se encuentra con un inmortal que es Homero, ¿verdad? Y lo encuentra con uno de sus personajes, con Argos, un perro muy viejo que es un personaje muy bonito de la Odisea. Ese perro es el único que reconoce a Homero, perdón, que reconoce a Ulises o a Odiseo después de su viaje enorme, ¿no? Y resulta que el dueño del perro y el perro son tanto Homero como Argos, el perro de Ulises, ¿no? Y ambos son inmortales. Y es muy interesante, de algún modo Homero le transfiere a Flaminio la responsabilidad de continuar transcribiendo la Ilíada y la Odisea por la eternidad. Bebe el agua y se vuelve también inmortal. Entonces, mucha gente hoy en día quisiera encontrar esa inmortalidad, ¿no? Y después resulta que sufre bastante. Flaminio, no es tan agradable ser inmortal, ¿no? Pasan los años, muere mucha gente, los siglos, muere mucha gente que él llega a amar y a querer, y también aprende un montón de cosas, ¿no? Se vuelve escriba, aprende idiomas, termina en la cárcel, en una cárcel en la Edad Media, aprende ajedrez por ahí en Jerusalén, y luego se vuelve soldado vikingo, luego se vuelve soldado inglés.
pero hay un aburrimiento y un hartazgo tremendo. Y entonces se emprende la búsqueda ahora de unas aguas que pueden anular ese, pues este hechizo de ser inmortal. Y emprende y lo logra, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué es interesante esto, no? Porque yo creo que solo es el ego el que quiere ser inmortal, fíjense, ¿no? Hay algo muy bonito en el relato de Borges. De alguna manera sí buscaba Borges la inmortalidad, pero por amor a la cultura humana, a las palabras, a las lenguas, a la cultura milenaria de la humanidad, ¿no? Y de ese modo sí logró la humanidad, la inmortalidad. Si fuera solo por ego, nos daríamos cuenta que no vale la pena la inmortalidad, no solo el amor al conocimiento, a ciertas personas, a la familia, a ciertas amistades, pues es el que puede llegar a ser inmortal, ¿verdad? Entonces, ¿qué caso tendría, pienso yo, plantearse la inmortalidad si solo es a partir de la vanidad, del ego, ¿verdad? Que es el que se niega a morir. Y todo esto mismo nos sugiere muchas cosas en la psicología evolutiva. Fíjense, cada nueva etapa, pues todos sabemos o todos hemos vivido, ¿no? Pasar de una etapa a otra es morir una parte de uno. Y se muere y literalmente y queda en el camino para que pueda yo continuar. Y creo que la vida nos enseña que solo lo que permanece, pues es ese amor, esos sentimientos tan fuertes, ¿verdad? El verdadero amor por mí, que no es una vanidad ni un egoísmo de querer yo seguir viviendo eternamente, ni querer seguir teniendo las cosas y las personas que aprecio cerca de mí por la fuerza, ¿no? Entonces voy soltando y se van muriendo esas etapas viejas y también voy avanzando. Ese lago que dice Borges probablemente está dentro de nosotros, ¿no? Sí podemos llegar a esa inmortalidad, pero está pues dentro de nuestro corazón, ¿no? Entonces les recomiendo bastante este texto, se llama El Inmortal de Jorge Luis Borges, y reflexionemos, ¿no? Desde cuánto tiempo ha buscado, de cuántos tiempos tan lejanos ha buscado extender su vida el hombre. Sí está bien cuidarse físicamente, mentalmente, pero nunca hay que olvidarnos que es el ego el que quiere permanecer, ¿no? Nos va a ocurrir como a Flaminio, luego vamos a desear ya no permanecerlo. Para crecer, como le ocurre a este personaje, tenía que desear volver a ser mortal. Soy Adán de abajo. Hasta luego.